¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a este canal de espiritualidad y autoconocimiento. Nos da mucho gusto de que puedas sintonizarnos en este nuevo tema de este curso que se imparte todos los sábados a mediodía en diferido y que busca pues básicamente ayudarnos a crecer como personas. El día de hoy tenemos uno de los temas que parece ser que más la gente sufre, y sobre todo en estos tiempos, que está obviamente relacionado al miedo y al temor que llevamos dentro, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a básicamente hacer una especie de meditación reflexiva, ¿se acuerdan? Que es la muerte mística. Vamos a hablar de este tema buscando la reflexión y la sabiduría de lo que la vida nos quiere enseñar o de lo que en su momento tenemos que aprender o que tenemos que cambiar acerca del temor, ¿sí? Entonces, no se olviden, como siempre les pedimos, que nos dejen sus likes, nos ayudan un montón, pues este canal no monetiza ninguno de los videos que se suben, y obviamente esto tiene que ver por el sacrificio por la humanidad que se está haciendo, que es uno de los factores de la revolución de la conciencia, pero a su vez igual te pedimos que dejes tus comentarios, porque esos comentarios hacen que también el algoritmo, en este caso de esta red social, pues pueda ayudar a que este video llegue a otras personas que puede ser que les vaya a servir, ¿no? Entonces, vamos a comenzar entonces porque hay mucho que tenemos que platicar acerca del temor. Muy bien, lo primero que vamos a tener que definir de manera muy simple es qué es el temor. Creo que todos hemos sufrido alguna vez de este yo, de este ego, y muchos de nosotros incluso arrastramos traumas derivados justamente de este defecto psicológico que se nos presenta luego en los momentos más inoportunos en nuestra vida. De hecho, pues definiendo así rápidamente, el temor podemos como que definirlo como un mecanismo de defensa, ¿sí? Es como que eso, que surge ante una circunstancia considerada como peligrosa. Y ojo, que vean cómo ahí dice en la definición considerada como peligrosa, ¿no? Pero creo que la palabra clave o las palabras claves que nos tenemos que recordar momentáneamente es que es un mecanismo de defensa, ¿sí? Obviamente podemos ver en la naturaleza, por ejemplo en el mundo animal, cuando nosotros vemos Discovery Channel o vemos National Geographic, podemos ver cómo en esos programas vemos que de alguna manera este instinto, este temor, de alguna manera tiene cierta función, ¿no? Porque hace que haya un equilibrio dentro de lo que cabe, ¿no? En lo que viene siendo la fauna, ¿no? Sin embargo, en la humanidad, si nosotros nos detenemos un momento y pensamos acerca del temor y lo que ha estado causando dentro de la sociedad, podemos compararlo como una enfermedad causada por un virus. Porque justamente una de las cosas que vivimos hace poco, justamente por la alerta sanitaria que tuvimos para hace 5 años, estaba muy cargada de temor, ¿no? Y ese temor hizo que esto se potencializara y que pudiéramos escuchar cómo gente, pues de alguna manera, estaba más atemorizada obviamente por la enfermedad que pues, de la misma enfermedad, ¿no? Como tal. Y es lo que vamos a ver justamente y vamos a estar reflexionando. Entonces, el virus del temor es algo que en su momento obviamente se llega a todos lados, ¿no? Y lo podemos ver en las noticias, lo podemos platicar con las personas. Y es justamente lo que hoy queremos justamente entender por qué es que el temor existe y qué tenemos que aprender de él, ¿no? Muy bien. Primero que nada, tenemos que definir que hay dos tipos de temores, ¿sí?
El primer temor es el temor instintivo, ¿sí? Y es un temor que es real. Esto ocurre cuando nosotros nos vemos como que en una circunstancia donde hay un peligro real y donde algo realmente está ocurriendo. Digo, repito varias veces, ¿no? La palabra es real, pero es para que se haga énfasis, como por ejemplo, cuando uno va de repente caminando por la calle y de repente vemos un perro que se nos lanza a morder. En ese momento se nos puede activar este instinto, este temor real. Y lo más importante es que cuando esto se nos activa, que es de manera instintiva, van a ocurrir cambios fisiológicos en nosotros. Porque no importa, por ejemplo, que sea una mujer que lleva, no lo sé, fue al súper y lleva 2 bolsas en sus manos y aparte tal vez lleva un calzado muy poco cómodo, puede ser una zapatilla o algo así por el estilo. Esa persona se puede transformar en una luchadora y agarrar las bolsas y lanzárselas al perro o correr, ¿no? O sea, le puede salir ¿cómo se llama? Esta habilidad para poder correr y poder resguardarse, pero a una velocidad impresionante con todo y aún tacones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta persona obviamente se transformó, ¿no? De estar en un estado totalmente de tranquilidad. Bueno, pues porque fue obviamente a través del temor instintivo y el temor obviamente real. Y obviamente lo que ocurre con esto es de que este temor te va a inyectar a ti como persona, te va pues básicamente dar fuerza, te va a dar concentración, te va a dar energía, ¿sí? Te va a ayudar a poder salirte de esa situación peligrosa real. Eso es bien interesante porque, adelantándonos un poquito, en estos estudios espirituales nosotros no vamos a trabajar con el temor real, con el temor instintivo, porque esto funciona. O sea, realmente es algo que no debemos de tocar porque nos va a ayudar. El instinto básicamente tiene 2 alternativas nada más, ¿no? Que es pelear o huir. Cualquiera de esas 2 funciona a través del instinto. Pero en cualquiera de las 2 selecciones que se hagan, cualquiera de las circunstancias que se seleccione, este instinto te va a proveer de todo. Obviamente a nivel físico, probablemente se va a disparar la adrenalina, ¿no? Que es obviamente esta hormona, esta sustancia que nos va a poder poner más alerta y todo, ¿no? Que es luego lo que algunos médicos más adelante, más que adelante han dicho, que pues como nos las pasamos todo el tiempo en un tema de alerta, pues es lo que justamente nos desgasta como personas, ¿no? Y el segundo temor, que es el que vamos a estar trabajando el día de hoy acerca de esta reflexión, es el temor imaginario, que es totalmente psicológico. Este temor viene producto de la actividad de lo que son nuestros defectos psicológicos o del ego. Si es la primera vez que nos sintonizas, el ego no es, por así decirlo, esa palabra que describe cuando somos orgullosos o cuando estamos inflados como personas, ¿no? Que nos creemos mucho. El ego es toda la maldad que llevamos dentro, pero que actúa por su propia cuenta, sin que nosotros elijamos básicamente qué pensar, qué decir, qué sentir. Entonces, este terror o este temor psicológico se activa por nuestro ego y pasa todo lo contrario contra el temor instintivo. Una persona que, por ejemplo, tiene una fobia a los perros y de repente se ve con uno en la calle, se puede activar antes del temor instintivo este temor psicológico, y en vez de que gane fuerza, energía, pues de alguna manera habilidad para correr o pensar para ver cómo defenderse del perro, va a pasar todo lo contrario. Va a perder energía, se va a bloquear mentalmente y hasta se puede quedar paralizada por el miedo, que eso lo escuchamos mucho, ¿no?
ay, ¿sabes qué pasó? Es que me paralicé por el miedo, no pude hacer nada, ¿no? Bueno, pues ¿qué crees? A una velocidad muy impresionante se activó este temor psicológico y no te permitió hacer nada. Esto lo vemos mucho en las películas cuando de repente la persona que era muy, ¿cómo se le llama? Muy introvertida, que de repente era muy callada y todo, tiene que salir a defender a alguien más cuando de repente hay una situación de peligro y enfrenta su temor, ¿no? Y de repente después de que lo enfrentó, pues fue como que desarrolló, ¿no? Esa habilidad para poder ahora vivir sin él, por así decirlo. Bueno, entonces este temor psicológico hace todo lo contrario, hace que pierdas energía y por lo tanto, pues de alguna manera el perro pues sí te va a poder hacer daño, pero porque en este caso hubo un temor psicológico que se apoderó de ti, ¿no? Entonces, eso es lo primero y más importante que se tiene que entender. Nosotros no vamos a estar trabajando sobre el temor instintivo, sino más bien nos vamos a meter al temor psicológico, ¿sí? Y lo más importante que se entienda es que este temor psicológico se dispara de muchas cosas y no las podemos controlar. Por eso hay que entender de dónde viene este temor y, sobre todo, aplicar todos estos ejercicios espirituales que les hemos estado compartiendo a lo largo de estas conferencias para poder eliminarlo, ¿sí? Muy bien, vamos a reflexionar un poquito acerca del temor. Es interesante darse cuenta que el temor está detrás de muchos yoes. La semana pasada justamente estaba reflexionando acerca de unos temas y cuando me di cuenta ya estaba otra vez reflexionando acerca del temor. Y esto es porque el temor es como el combustible, es como eso que le da fuerza a muchos yoes que de repente pues de alguna manera funcionan como una máscara y no nos damos cuenta. Entonces a veces tenemos temor a algo y de repente pues no queremos, o bueno, más que no queremos, ni siquiera sabemos que tenemos temor y justificamos ese algo, por así decirlo, para de alguna manera no hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona, tú puedes ver una persona que sea altamente competitiva, que cada vez que hay un concurso o que, por ejemplo, cuando está en el trabajo o en algún otro lado, siempre quiere ganar, ¿sí? Y quiere ganar y vamos a pensar que en este ejemplo es una persona que de alguna manera se esfuerza pero tampoco es agresiva, ¿no? Porque tenemos un competidor muy agresivo a veces, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así nada más para poder exagerarlo todavía más porque eso existe. Porque como no lo podemos ver porque la personalidad de la persona nos confunde, pues no podemos ver el ego que está en su interior. Entonces esta persona tú incluso hasta la puedes admirar y puedes decir, ¿sabes qué? Esta persona de alguna manera es exitosa y ve cada vez que esta persona dice, o sea, se compromete en algo, lo hace o entra a una competencia, lo hace y trata de y gana, ¿no? Pero dentro de su psicología, dentro de su mundo interior, puede estar un miedo brutal al fracaso. Nosotros no sabemos qué es lo que esta persona piensa en cuando está sola o en sus momentos ¿cómo se llama? De cuando está solo. No sabemos si esta persona de verdad tiene un miedo tremendo al fracaso y por eso aparece el yo competitivo, que es este yo que puede incluso pues desgastar al cuerpo, lastimarlo a nivel mental incluso por tratar de ganar, ¿no? Entonces es bien interesante cómo entonces el temor al miedo al fracaso, el temor al fracaso está detrás del yo competitivo. Puede ser que en una pareja, por ejemplo, tú veas cómo uno de los dos, pues de alguna manera le grita a la otra persona, agrede a la otra persona, nunca puede expresar sus opiniones, tampoco en su momento, pues no lo sé, cuando él tiene una idea, no lo dejan también que se haga. Y uno puede creer, sí, que pues esta persona pues simplemente es muy sumisa y se tiene que rebelar y todo, ¿no? Entonces tú puedes llegar y decirle, no, tienes que de alguna manera hacer valer tu ¿cómo se llama? Tu idea, tienes que mejorar tu autoestima,
tienes que darte a respetar, pero lo que no vemos no es que la persona sea sumisa, sino que la sumisión es como una especie de máscara, un yo que está protegiendo el miedo al rechazo, porque tal vez la persona lo que no quiere es que le digan que no, ¿no? Ya sabes, o sea, puede ser esa persona que a cada rato quiere quedar bien, ¿no? Y para quedar bien, pues al final decide no decir sus ideas, como platicamos. Entonces, el miedo al rechazo puede estar obviamente detrás de ese yo sumiso totalmente. También podemos, por ejemplo, tener este yo social, ¿no? Este yo parrandero, que nos las pasamos todos los viernes, sábados, domingos, lunes hasta martes saliendo con amigos, teniendo un montón de grupos, mandando WhatsApp por todos lados, tratando siempre de salir a comer por un café o al restaurante y vemos, esta persona es muy social, ve cuántos amigos tiene y es el alma de la fiesta y todo mundo lo quiere, ¿no? O sea, quiere que vaya a su fiesta porque siempre trae buenas pláticas, trae chistes y todo. Y tal vez nosotros no sabemos que esa persona tiene mucho miedo a la soledad. No quiere quedarse solo. Y por lo tanto, su yo social, el ego, ¿sí? De estar siempre afuera parrandeando, pues básicamente es una máscara, es un escudo para poder evitar la soledad como tal, ¿no? Otro ejemplo, pues podemos ver a una persona que sea muy vanidosa, que todos los días, pues obviamente se arregla muy bien, se pinta, agarra las mejores ropas, invierte mucho dinero en su vestimenta. No importa si va a ir a la tiendita de la esquina, siempre va muy bien arreglado, incluso dentro de la casa. Y uno puede crear, mira, esta persona cuida mucho su imagen, ¿no? Y es muy profesional y es muy creativa, segura le gusta el diseño de modas. Pero puede ser que detrás de eso haya un miedo a la crítica. Tal vez hasta esta persona es criticona, como ya lo hemos visto en otros temas, como en el país psicológico, y tal vez no quiere que la vayan a criticar a ella y por eso es que tiene todas esas actitudes de vanidad, ¿no? Y ya por último, nada más como ejemplos, pues obviamente puede haber una persona que tenga mucho miedo a la pobreza, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos que esta persona realmente desarrolla un yo envidioso. Entonces se la pasa envidiando a todos los demás, pero lo que realmente tiene esta persona es un miedo a quedarse pobre y que también, pues obviamente no tener las cosas que las demás personas tienen, ¿no? Pero bueno, entonces lo importante acá es entender que si nosotros no reflexionamos acerca de nuestros temores, o más bien de las cosas que pasan a nuestro alrededor, no nos vamos a dar cuenta que muchas veces el temor es el que está dirigiendo, por así decirlo, todos esos problemas o todos esos sufrimientos que tenemos en nuestra vida. Fíjense que el temor, a veces el amor es confundido con el temor. Pero esto es bien chistoso porque podemos afirmar en estos estudios espirituales que lo contrario al amor no es el odio, como tradicionalmente nos los enseñan los medios de comunicación, las películas o todos los contenidos digitales que uno puede de alguna manera consumir, ¿no? Lo contrario al amor es el temor. Ya hemos reflexionado acerca del amor en algunas sesiones anteriores y yo les había platicado de una definición que nos gusta mucho, que es: amor es cero resistencia al crecimiento de la otra persona, ¿no? Entonces es más o menos así, cero resistencia al prójimo, que es una definición de un esoterista colombiano justamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros no nos podemos a reflexionar si lo que sentimos por la otra persona es realmente amor, cuáles son las características del amor, qué no sería amor o cómo se puede confundir el amor, pues no nos damos cuenta de esto y nos podemos hacer la pregunta: ¿cuánto daño hacemos por confundir el amor por el temor? Y vamos a dar unos ejemplos para que entonces obviamente quede muy claro todo esto que se quiere transmitir. Básicamente, detrás del amor puede haber un temor, un miedo a perder a la persona, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, por ejemplo, como papás, podemos tener una sobreprotección a los hijos.
que eso pasa mucho, ¿no? Vemos de repente como hay parejas que no dejan que el hijo ni siquiera pueda explorar un poquito, ¿no? El patio o jugar en el suelo porque tienen miedo de que se vayan a enfermar y de que de enfermarse pues se vayan, ya saben, les vaya a pasar algo. Entonces, y uno puede creer, oye, ve cómo los papás están protegiendo a su hijo, mira cuánta atención le dan, mira cómo lo cuidan y todo eso. Y no nos damos cuenta de que hay un yo sobreprotector que está derivado por un miedo a perder a esa persona. O por ejemplo, cuando estamos en adolescencia, nosotros celamos a la persona, ¿no? O sea, nos da celos de que nuestra pareja platique con otras personas del sexo opuesto, y que en su momento pues vaya a salir una relación o de que me vayan a dejar, y ahí viene obviamente el miedo a perder completamente. Y hacemos panchos y le gritamos y hacemos cosas raras, empezamos a revisar su celular y de repente quedamos en ridículo a veces con las demás personas por estar así, pero no nos importa porque es más grande el miedo a perder, ¿sí? Pues básicamente a que en su momento, ¿cómo se llama? Nos vayamos a quedar solos, ¿no? Entonces, por eso es que al final se hace. O el yo controlador también, ¿no? O sea, tenemos miedo que la otra persona no sea como nosotros queramos y como nosotros creemos que tenemos la razón, pues tratamos de controlar a las demás. Entonces queremos que piensen como nosotros, queremos que hagan como nosotros y le decimos, es por tu bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nos dan ciertos consejos la pareja, o vemos que otras personas lo dan y escudándose, ¿no? Con la idea de que esto que te voy a decir o que voy a hacer es por tu bien, pero lo único que estamos tratando de hacer es de tener el control. Y aunque también hay un miedo ahí del control, el miedo a no poder controlar las cosas, al miedo de que las cosas salgan mal, o sea, de acuerdo a nuestras exigencias del ego mismo, pues también obviamente tenemos miedo a perder a esa persona porque pues básicamente no hace lo que nosotros queremos, por así decirlo. Y ya como platicamos hace un ratito, también el yo de la sumisión. Hace un ratito mencionábamos cómo hay personas que pueden dejar que las griten, las golpeen y hagan un montón de cosas simplemente por el miedo a que esta persona que sea nuestra pareja se aleje, ¿no? Entonces, vean cómo, una vez más, reforzando la diapositiva anterior, el temor sigue siendo el combustible de muchos de los egos, muchos de los vicios, de los yoes que nosotros tenemos en nuestro interior, y que obviamente esto nos causa conflicto, porque una sobreprotección nos causa conflicto porque el niño obviamente o los hijos quieren explorar, quieren hacer cosas, o cuando lo tienen que dejar ir con sus amigos cuando crecen, o sea, genera un sufrimiento total en los padres porque no pueden dormir, están con el estrés, están con la preocupación de que todo vaya a salir bien. Y lo mismo pasa con los yo sumisos, ¿no? Los yo sumisos, por el miedo a perder, pues obviamente nos puede hacer que tengamos problemas físicos porque nos golpean, o maltrato psicológico, y bueno, en fin, lo que nosotros sabemos que pasa cuando hay ese tipo de relaciones tóxicas como tal. Ahora, sería muy interesante también reflexionar acerca de dónde surgen nuestros temores. Si tú haces una meditación reflexiva, vas a encontrar que hay un montón de fuentes que generan temor y traumas de largo plazo, ¿no? Que obviamente pues eso hace que haya más temor. Ahorita te vamos a presentar 4 nada más, pero es importante que veas cómo pues a través de estas 4 cosas es que se van generando temores en nuestro mundo interior. Por ejemplo, una de las formas por las cuales surge temores son los temores es por las expectativas. ¿Qué son las expectativas? Son fantasías acerca del futuro sobre ciertas circunstancias que no se están dando, pero que nosotros obviamente queremos de alguna manera que ocurran. Entonces, si yo, por ejemplo, me imagino
en un futuro como una persona que pues de alguna manera tiene mucho dinero, que de alguna manera pues se ve viajando, ¿no? Por el mundo, teniendo una familia con 5 hijos y todo. Esa expectativa, solamente por aceptarla y creer en ella, me puede generar el miedo a ser pobre. Porque obviamente para todos los ejemplos que acabo de decir se requiere dinero. Tener una familia muy grande se requiere recurso. Tener, por ejemplo, viajar por el mundo se requiere mucho recurso. Tener autos, casas se requiere recursos. Entonces, la persona puede caer en un miedo total completamente por justamente eso. Es como cuando una persona genera una expectativa altísima cuando, por ejemplo, se va a casar, ¿no? Y le pone tantas expectativas a ese momento que si algo sale mal, siente que va a ser lo peor. Entonces tiene un miedo, en este caso, en este ejemplo, que la boda vaya a salir mal y por lo tanto se genera un miedo a eso, al evento completamente. Y de ahí salen los yo controladores, y habíamos platicado hace un ratito por el tema del amor, los yoes iracundos, porque pues de alguna manera quiere controlar a los demás para que en su momento salga bien el evento. Entonces, cualquier tipo de expectativa que nosotros queramos tener acerca de la vida, si no cuidamos esa expectativa y no nos vamos al extremo, porque ojo, no está mal ponerse objetivos, no está mal tener anhelos, pero el problema es tener esta sobreexpectativa. De hecho, en el ámbito de los negocios, de repente también se truncan un poquito este tema de las expectativas, porque a veces soñamos en cosas que de repente no se están dando en la vida real porque no hay ningún plan, ninguna especie de estrategia para poder lograrlo, y sobre todo está muy desconectado a dónde queremos llegar con dónde estamos, que pues acaba en un fracaso completamente, ¿no? Entonces las expectativas son una de las fuentes, por ejemplo, que generan mucho temor. Los placeres también generan mucho temor. De hecho, sin ahondar mucho, porque esto lo vamos a platicar en sesiones místicas que vienen más adelante acerca de la sexualidad, pues básicamente el mito no el mito, pero la historia del Edén, pues justamente eso pasó. O sea, en el Edén el pecado original es la lujuria, que es lo que hace que pues básicamente Adán y Eva pues tengan una sexualidad desenfrenada, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen esa sexualidad inferior, pues generan un placer tremendo, y de ese placer viene el temor a no repetir ese placer. Y ya con eso te estoy diciendo bastante con todo en relación a los placeres. Todos los placeres exagerados, porque bueno, técnicamente la palabra placer ya significa como que este bienestar exagerado. El placer ya viene de la lujuria, que es del lujo, que ya platicaremos, como les digo, en esas sesiones futuras. Pero técnicamente el placer ya es una sensación exagerada de bienestar no necesaria, que como obviamente nuestros sentidos físicos sienten eso, automáticamente nosotros podemos generar un temor a no repetir ese placer. Entonces ya de ahí automáticamente nos podemos obviamente hablar acerca de el alcoholismo, de todos los vicios que en su momento tú puedas entender, pero el problema es que ya vamos a generar justamente este temor, y por ese temor vamos a querer repetir la experiencia también. Es bien interesante, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder repetir la experiencia, porque tenemos miedo también de perder vamos a decir, esa experiencia sensorial que nos dejan totalmente los placeres. Otro de las, ¿cómo se llama? De las fuentes, vamos a decirlo, de donde surgen nuestros temores son los sufrimientos personales y ajenos. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos ver cómo una persona sufre por alguna enfermedad que le dio, no lo sé, de una enfermedad congénita,
Y nosotros podemos sufrir de temor simplemente por pensar que nos va a dar esa enfermedad, ¿sí? Entonces ya desde ahí nosotros podemos volvernos unos fanáticos para cuidarnos de ciertas cosas, ¿no? De hecho, el COVID, justamente eso fue lo que ocurrió. Hay personas que ya una vez que incluso se vacunaron, de que ya de alguna manera la pandemia ya quedó un poquito más controlada y todo, ellos siguen sufriendo justamente por miedos de que les vaya a dar obviamente el malestar, pero es porque de alguna manera lo vieron o lo vivieron anteriormente. Si yo, por ejemplo, igual, no lo sé, algo tan sencillo como cada vez que yo de alguna manera tomo un alimento me hace mal, ¿sí? Y ese alimento puede estar escondido como ingrediente en comidas, en bebidas, yo voy a tener miedo de que vaya a tomar eso y me vaya a hacer mal. Pero es porque simplemente el sufrimiento me deja una huella energética, psicológica, que de repente pues uno va a repetir posteriormente. Y una de las cosas nuevas que creo que es muy importante mencionar sobre de dónde surgen nuestros temores, tienen que ver con los contenidos multimedia que nosotros estamos consumiendo actualmente. Es impresionante la cantidad de temores que salen cuando uno se la pasa leyendo o viendo cosas de redes sociales. O sea, desde que van a entrar a robar a la casa, desde que andan secuestrando niños, y no estoy diciendo que sea verdad o mentira, que muchas veces son fake news, ¿no? O sea, son noticias falsas que de alguna manera solo buscan que las personas le den clic al comentario, que le puedan dar like, que la puedan compartir, para que la persona que lo compartió pues pueda monetizar lo que viene siendo ese contenido. Pero a raíz de eso, nosotros podemos generar temores tremendos. Podemos ver, por ejemplo, ahorita en los podcasts, cómo de repente hablan sobre enfermedades, cómo de repente invitan a personas para platicar sobre cosas que les pasaron, sobre cosas de la vida que nosotros, pues tal vez a nivel natural, no estamos obviamente como que preparados para poder escuchar y ver eso a cada rato. De hecho, eso lo mencionaban mucho ahorita con el problema, pues básicamente con el accidente que hubo de la pipa de gas ahorita en Ciudad de México, donde pues lamentablemente muchas personas fallecieron por esa explosión de la pipa de gas, pero había demasiados videos, fotografías de las personas que lamentablemente fallecieron, y obviamente pues nosotros no estamos preparados para ver tanto de esto, ¿no? Tanta crudez, por así decirlo. Y eso nos puede generar a nosotros un miedo. Ahorita debe de haber mucha gente que tenga miedo de pasar por esa zona, de manejar, de ir caminando. Ahorita que las personas, por ejemplo, puedan generar un miedo psicológico, estar andando al lado de una pipa porque tengan miedo que ese evento obviamente se vaya a repetir, ¿no? Pero eso es muy importante y vamos a hacer un paréntesis muy simple. Es importante entender que hay muchas leyes de la naturaleza que rigen los sucesos que nos pasan y que no nos pasan. De hecho, la semana pasada, cuando estábamos hablando de la familia, justamente definimos el por qué nacimos en una familia con ciertas características. Y hablábamos, por ejemplo, de la ley de retorno y recurrencia, de la ley del karma, de la ley del péndulo, de la ley de afinidad. Y obviamente esas leyes también tienen o de alguna manera injerencia en estos eventos que platicamos, que de alguna manera se relacionan con el temor. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo miedo a emprender porque pues obviamente me da mucho miedo que vaya a fracasar mi emprendimiento, porque de alguna manera vi que mi vecino emprendió y le fue mal, pues obviamente si nosotros vemos esta conferencia del karma, meditamos acerca del karma, hacemos reflexión de nuestro karma personal y lo que podemos ver, puede ser que nos demos cuenta que
la vida y la situación que le pasó al vecino con su emprendimiento puede no estar relacionado con mi emprendimiento, y no porque a él le fue mal, a mí me tiene que ir mal. Porque eso es lo importante, obviamente, del desarrollo espiritual. Nosotros, de alguna manera, tenemos que comprender algo general para luego aplicarlo en la particularidad, ¿sí? Porque con eso a veces, funciona también de lo particular a lo general, pero sobre todo si queremos entender cuestiones del universo y todo, ¿no? Pero a lo que queremos explicar acá es de que es importante que uno pueda relacionar todos los temas que damos en este curso para poder darle una explicación mayor, profunda, primero a tu vida y segundo a todo vamos a decir, explicación que estamos haciendo, por ejemplo, del temor, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros veamos que a una persona le dio una enfermedad, ¿sí? O a mi papá o a mi mamá o algo, no quiere decir necesariamente que a ti te vaya a pasar, porque hay un karma individual que incluso, pues obviamente puede ser muy diferente para ti, aunque estés en la misma familia, pero también aún así, tú eliminando los egos, como hemos dicho en conferencias pasadas, tú pudieras obviamente trascender esa circunstancia, por así decirlo, porque al final de cuentas, si tú ya aprendiste lo que la circunstancia te quiere enseñar, la vida no te la va a poner una vez más, porque al final ya no tienes que aprender nada. Y si te la pone, como ya aprendiste lo que tú necesitas, no va a ser algo que afecte tu vida como tal. Entonces aquí lo importante es que obviamente en tu meditación personal, pues puedas reflexionar otro tipo de cosas que hagan que surjan más temores. La familia, la educación, los amigos, el trabajo, el dinero. Todo eso de alguna manera tú lo puedes reflexionar poco a poco. Ahora, ¿saben cuál es el problema de todo esto? Y sobre todo de no trabajar los temores. Porque pues de alguna manera uno dice, bueno, pues es que si le tengo temor a cierta cosa, pues bueno, no pasa nada, trato de evitarla y listo, ¿no? Pero aquí hay una pequeña trampa, porque fíjense que cuando nosotros tenemos temor, nosotros por no trabajar ese temor y sí dejar que crezca, reforzamos un lado oscuro que tenemos en nuestro interior. Obviamente, como mencionamos al inicio, ¿no? Como un mecanismo de defensa para protegernos, obviamente, y evitar muchas veces lo contrario. Es decir, que pues al final de cuentas creamos más defectos psicológicos. Esto tiene sentido porque ya vimos cómo el temor pues le da combustible, ¿no? A otros yoes que sirven de máscara. Entonces habíamos platicado. Yo, por ejemplo, puedo ser una persona muy codiciosa derivado del miedo de la pobreza. Es decir, no trabajo el miedo a quedarme pobre y desarrollo una codicia, pero exagerada por el dinero. Pero aquí es donde viene el problema. Como yo tengo codicia y tengo mucho miedo a la pobreza, entonces yo lo que puedo hacer es empezar a estafar a la gente. Puedo en su momento, obviamente, a robar dinero. Puedo entrar incluso a actividades ilícitas donde se genera mucho dinero, pero no son nada legales. Yo puedo incluso llevar a cabo crímenes de alto grado como secuestros, extorsiones, porque tengo una codicia que está alimentada exageradamente por el miedo a la pobreza. Y es por eso que de repente vemos a muchas personas que, entre comillas, y no me ven hacerlos con mis manos, entre comillas, son personas que tienen empresas, ganan mucho dinero, ganan millones al año y aún así se la pasan estafando, explotando a su personal, tratando de evadir impuestos, relacionándose obviamente con ¿cómo se llama? Con personas que son malas personas y que se dedican a temas de crímenes. Entonces, ¿pero y esto es por qué? Porque yo simplemente tengo un miedo a la pobreza y ese miedo a la pobreza me hace generar una codicia. Un ejemplo más. Por ejemplo, yo puedo tener justamente este miedo al cambio que vamos a platicar en un momentito más. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
este miedo al cambio puede generar una pereza tremenda en mí de no querer cambiar nada. Y esa pereza se puede dar en muchas cosas, en mi relación, en el trabajo, con la familia, con los amigos. Entonces yo, por ejemplo, si yo de alguna manera en mi trabajo tengo que aprender nuevas habilidades y herramientas porque el mercado lo está solicitando o porque ahora se requiere eso, yo puedo obviamente caer en la pereza por este miedo al cambio y no hacerlo y sumirme en mi zona de confort, que ahorita vamos a platicar también, y por lo tanto pues caer en esa pereza. Entonces me pueden despedir, mi pareja me puede dejar porque al final soy una persona que no combate sus vicios, ni quiero cambiar, ni quiero mejorar. Mis amigos se pueden alejar porque al final también soy una persona que de alguna manera no cambia cosas que afectan a la relación. Y por lo tanto, obviamente, el temor desarrolla nuevos defectos. Es muy importante relacionar esto porque el temor está muy relacionado a la maldad que llevamos dentro. Esta maldad se genera muchas veces por este miedo, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente, nosotros no nos damos cuenta de eso y pues obviamente cuando de alguna manera empezamos a trabajar espiritualmente sobre nosotros, nos damos cuenta que hay un camino muy largo que recorrer para poder eliminar ese miedo. Aquí viene una de las diapositivas más interesantes que hay que poner atención. Porque tú una vez que empiezas a entender qué pasa con el temor, tú ahí entonces te das cuenta de las contradicciones que él mismo genera. Vamos a ver 3 y lo que yo te voy a recomendar es que no me creas, sino trata obviamente de comprobarlas. Fíjense que el que teme sufrir ya sufre por temor. Lo que busca técnicamente el temor es evitar una circunstancia donde se está sufriendo, ¿sí? Entonces, si yo de alguna manera estoy evitando, no lo sé, que mi pareja me deje y tengo temor a que me deje, solo por sentir ese temor ya estoy sufriendo por ese temor automáticamente. Entonces me la vivo en constante estrés y sufrimiento de que mi pareja me va a dejar. Y es bien interesante porque, curiosamente, el temor atrae mucho de lo que se quiere evitar. Siguiendo este ejemplo, una persona que tiene temor a que la pareja lo deje, se comporta de una manera muy rara, celosa, controladora, siempre quiere estar con esta persona porque tiene ese miedo a que lo dejen. Pero ¿qué creen? Esas acciones derivadas del temor atrae la circunstancia que se quiere evitar y la persona pues acaba abandonando a la persona porque no le respeta su espacio privado, porque obviamente es muy controladora la persona, porque no confía en él, ¿sí? Es bien interesante. Es como cuando tienes miedo a chocar, ¿sí? Entonces el temor psicológico entra en ti y cuando empiezas a manejar, tienes tanto miedo de chocar que pierdes la concentración, dejas de estar obviamente atenta a las cosas que tienes que estar cuidando y acabas chocando. Entonces el temor que nosotros tenemos atrae mucho de lo que se quiere evitar. Y por eso yo creo que es una razón bien interesante por la cual deberíamos de eliminarlo. Y creo que lo peor de todo es que este temor traumatiza y aparte retroalimenta. Porque lamentablemente no tiene fin este temor. ¿Qué quiere decir? O sea, un temor, aparte de que retroalimenta a otros yoes, como ya hemos platicado, traumatiza y genera un temor mucho más grande. Es decir, si yo, por ejemplo, una vez más choco el auto y me traumatizo, el miedo a chocar se va a disparar. También el sufrimiento en un futuro por volver a chocar o creer que voy a chocar también se potencializa. Por eso es que se retroalimenta. No solo retroalimenta la misma circunstancia, o sea, el mismo problema, por así decir, que es chocar, sino que también retroalimenta otras cosas, porque hasta ya pudiéramos tenerle miedo a subirse a un auto donde yo no estoy manejando. Y es ahí donde esto ya se dispara completamente.
Por eso, obviamente, nosotros podemos confirmar que el temor es el temor psicológico, porque el instintivo no está bien, o sea, pero el instintivo está bien, el psicológico es que está mal, pues es un mecanismo de defensa fallido, ¿sí? Y por lo tanto, pues obviamente tenemos que abandonar a las sugerencias, a las, ¿cómo le podríamos decir? A los razonamientos que el temor nos dice, porque eso es muy importante y esto lo mencionamos para cualquier ego que tú estés reflexionando en tu meditación. Cualquier yo te va a sugerir una solución y te va a dar un razonamiento que técnicamente es para ayudarte, pero normalmente los resultados son contradictorios, como platicamos ahorita. Fíjense que una de las razones por las cuales hay muchos libros que tienen que ver con superación personal, están relacionados justamente al temor y específicamente al miedo al cambio. Cuando tú te das cuenta que el miedo al cambio es miedo al desarrollo personal, hay una posibilidad de que tú digas en tu interior, no puede ser que este miedo que tengo me esté generando o me esté dejando en mi zona de confort, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Dejar de ser lo que somos genera esta resistencia al cambio que platicamos, pero esto es debido por una vulnerabilidad y pérdida de identidad a la que estamos acostumbrados. Imagínate una persona que tiene el yo de la ira bien activo y bien desarrollado, y esta persona obtiene todo lo que necesita de la vida a través de gritos, a través de amenazas y a través de levantar la voz y de hacer ciertas, vamos a decir como que ciertas presiones, ¿no? Como que muy fuertes. Si esta persona se da cuenta de que la ira le causa más problemas que las soluciones que él tiene, puede emprender justamente este cambio y le puede dar miedo, ese miedo al desarrollo. ¿Pero por qué? Por la vulnerabilidad. Porque el yo del temor te va a decir, ¿y qué pasa si, por ejemplo, ahora que yo ya no le voy a gritar a la gente, ahora la gente me grita a mí? O si se quiere aprovechar de mí, o ahorita que ya me ven así como que más blandito, pues van a querer justamente devolvérmela. Y ese miedo al cambio por la vulnerabilidad te puede justamente truncar tu crecimiento personal. Y esa pérdida de la identidad, porque obviamente tú no sabes cómo no ser iracundo. O sea, cuando de repente una persona te dice, oye, le pides un favor y te dice que no, pues antiguamente, ¿qué es lo que hacía esta persona? Pues tal vez le gritaba, le exigía, ¿cómo se llama? La obligaba a hacer el favor. Pero ahorita que ya no se va a usar porque sabe que la ira es un yo que tiene que eliminar, pues ya no va a saber cómo hacerlo. Entonces la pérdida de la identidad también es bien importante, porque entonces no sabes cómo resolver este problema completamente. Por eso es que obviamente se le llama zona de confort. La zona de confort no necesariamente es una zona donde estamos a gustos, ¿sí? La palabra sí está bien, pero no necesariamente explica todo. La zona de confort es simplemente un lugar o una forma que conocemos. Es lo que conocemos, ya sea palabras, personas, lugares, actividades, trabajos, acciones, lo que sea. Y nosotros obviamente tenemos que ir hasta la zona de aprendizaje, que es donde está el verdadero desarrollo. Justamente Heráclito de Éfeso mencionaba eso, ¿no? La única constante es el cambio, y el cambio es un aprendizaje, y el cambio es todo lo contrario a la zona de confort, donde todo obviamente es igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tener miedo al cambio es miedo a tu crecimiento personal, es miedo a ser mejor persona, es miedo a generar nuevas fuentes de ingresos, es miedo a ser mejor persona, es miedo a mejorar tu relación con los demás, es miedo de mejorar la relación con tu familia, es miedo a tener una vida más sana. O sea, básicamente el miedo al cambio es miedo al desarrollo personal. Y obviamente
el desarrollo personal, pues de alguna manera está bien ligado al desarrollo espiritual. Lo hemos platicado antiguamente. El desarrollo espiritual no se trata de hacer rituales, de estar orando a cada rato, de estar yendo a la iglesia. No, el desarrollo espiritual es básicamente ser mejores personas, viendo lo malo que tenemos para poder obviamente cambiarlo. Entonces, para poder vencer el temor, uno tiene que practicar la autoobservación, tema que ya vimos, que básicamente nos dice qué es lo que nos da, vamos a decir, la pauta sobre lo que tenemos que cambiar. Estar a pendiente de los detalles, que es otro tema que también dimos, que es cómo el temor comienza desde algo chiquito, de actividades o acciones bien pequeñas o de circunstancias bien pequeñas que tenemos que obviamente cuidar para que no se nos vaya a escapar o descontrolar, ¿no? Practicar la no identificación, que es básicamente estar siempre concentrados en la vida, que es otro tema que que dimos hace ya unas semanas, ¿sí? Y realizar la muerte mística a través de la meditación, que también tiene su tema. Es decir, estas 4 cosas que se están recomendando para poder eliminar tus miedos son 4 conferencias que ya se han dado con anterioridad, y que si tú tienes duda o no sabes cuáles son, nos puedes dejar el comentario y nosotros te damos el link para que las puedas obviamente ver. Entonces, cuando nosotros eliminamos el temor, ¿qué pasaría? ¿Qué sería lo contrario al temor? Pues déjenme decirles que hacerse el atrevido no es lo contrario a ser el temor. De hecho, ser temerario, ser atrevido, pues es todo no es todo lo malo del otro lado del péndulo de lo que viene siendo el temor. Y eso sí, este yo atrevido, este yo temerario, sí puede generar una máscara que dificulta la comprensión del defecto. Es como la imagen que tú ves ahorita en pantalla. O sea, la persona que ahí está ahí es un temerario, es una persona que le gusta escalar sin ningún tipo de protección. Ya de entrada de que estemos escalando es una actividad que probablemente lo hace por querer sentir la adrenalina, por querer obviamente satisfacer algún tipo de necesidad bioquímica del cuerpo que obviamente está ahí, pero te puedes morir, te puedes hacer daño, puedes incluso acabar dañado y no volver a hacerlo, y otra vez te va a dar hasta miedo y su frustración por no poder hacerlo. Entonces, a veces por querer ocultar el temor, nosotros somos temerarios. Una persona temeraria es una persona que oculta su temor y hace cosas de manera irresponsables en relación al temor. Entonces, cuando de repente el temor instintivo debe de funcionar para huir, por ejemplo, esta persona, por ser temeraria, se lanza a querer pelear o atacar y acaba dañado en el intento. Pero lo que sí realmente puede servir es que cuando nosotros trabajamos el temor, sale la valentía. Valentía no significa ausencia de temor al 100%, porque muchas cosas las vamos a tener que enfrentar, como luego a veces vemos, ¿no?, en las películas, sino que al final valentía es hacer las cosas que se tienen que hacer, que son correctas, aún con el temor que llevemos adentro. Obviamente con todos estos, vamos a decir, herramientas que te acabamos de enlistar para poder eliminar el temor, es obvio que si tú eliminas el temor a un 60%, 70%, es obvio que ya no te va a detener nada y lo vas a poder hacer, ¿no? Muy bien, ya para ir más o menos terminando el tema, simplemente hay que entender que el temor también tiene cierta función dentro de la sociedad. Es como el yin y el yang. Si el temor es lo negro, dentro de lo negro hay un puntito blanco que significa que hay cosas buenas de manera indirecta que el temor genera, ¿no? De lo primero que te puedo mencionar es que muchos egos son controlados por el temor. Es bien interesante cómo pues hay personas que no agreden a otras personas, no las hieren, no roban, no atacan de repente a mujeres o algo así, porque luego hay temor a que los descubran y a ser exhibidos o que acaben en la cárcel, ¿sí? Hay personas que pues el ego del temor a ser encarcelados, ser juzgados, ser exhibidos, ser criticados,
pues controlan otros egos de gran tamaño que si estos se liberaran, entonces acabaríamos muy mal. Entonces el temor sí tiene cierta función dentro de lo que cabe, pero obviamente pues este temor tiene que eliminarse porque al final de cuentas está protegiendo algo que más adelante va a ocurrir, porque bien hemos sabido que una persona que por ejemplo hace un crimen espantoso a otra persona, muchas veces por su canción psicológica y por su charla interior, que también son temas que ya se dieron, pues estas personas acaban cometiendo esos crímenes, ¿no? Y obviamente el temor también nos muestra mucho de lo que tenemos que trabajar. Eso es bien interesante porque incluso hasta en los sueños, teniendo sueños represivos, esos miedos que aparecen ya sea en el mundo astral o que tenemos actualmente, pues básicamente nos están diciendo que en dónde tenemos que enfocar nuestra atención para poder corregir y cambiar eso. Entonces, si nosotros también vemos a este temor con mística, es decir, más allá de lo que normalmente la gente puede ver acerca del temor, podemos encontrar justamente estas dos funciones adicionales. Y es que curiosamente, el temor es un obstáculo para el despertar. Sobre todo cuando ya tienes acceso a estos cursos de espiritualidad que son objetivos y que realmente se basan en información objetiva acerca de lo que es la espiritualidad. Entonces, nos puede dar temor a escuchar estas conferencias porque hablamos de vidas pasadas, hablamos justamente de la ley del karma y nosotros hablamos, por ejemplo, un tema que viene en unas semanas es el ego de la brujería y vamos a hablar cómo esta cosa es real y nos puede meter en un peligro, o sea, es peligrosísima como tal, ¿no? Nos da miedo recomendar estos cursos a otras personas porque tenemos miedos a ser ridiculizados, de que, oye, te están mandando unas conferencias de una persona que habla de que nosotros estamos a cada rato reviviendo y tratando de crecer como personas y que ahora tu hijo pudo haber sido tu papá en la vida pasada, o sea, ¿qué es esto? Y te da miedo, porque obviamente pues de alguna manera pensamos que podemos quedar en ridículo y puede ser que el video al final sí le vaya a servir a la persona y este miedo psicológico pues realmente esté en tu cabeza nada más. Dar un consejo místico, ¿no? A veces de decir, oye, ¿sabes qué? Este sueño que tuviste puede significar algo y una vez más, ¿no? Quedar en ridículo, que te critiquen, que te vayan a ver feo. Y pues todo ese miedo pues obviamente no nos deja crecer a nosotros a nivel espiritual. O incluso en otras actividades que nosotros tenemos como salir a pegar, ¿cómo se llama? Cierta publicidad, ¿no? En la ciudad o volantear, dar volantes para poder invitar a más gente a este curso de espiritualidad, ¿no? Yo cuando entré justamente a estos estudios, curiosamente empecé a salir justamente a pegar y un miedo que yo tenía era de que una persona conocida del trabajo o de temas, vamos a decir, relacionados a negocios, que me conociera, me viera pegando eso. Y ya ahorita obviamente se trabaja ese ego, sobre todo cuando uno empieza a hacer ese trabajo espiritual y se da cuenta de que esto es verdadero, de que funciona, de que los cambios realmente se están dando y de que mucho de lo que se enseña aquí uno lo puede comprobar si le pone empeño. Ese miedo también va desapareciendo a veces sin ni siquiera reflexionarlo, porque ya ni siquiera le prestamos atención como tal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este temor, sobre todo a este tema de cambio espiritual, porque nos puede, así como en la imagen, tener agarrados de las manos y no nos deja caminar hacia la sabiduría, hacia la luz. Ya para finalizar la sesión del día de hoy, me gustaría dejarte esta frase de el Siddhartha Gautama, el Buda, que dice más o menos así: del placer nace el sufrimiento y también del placer nace el temor. Entonces, para aquel que no se regocija en el placer, no existe el dolor y mucho menos el temor. Esto está muy relacionado a la ley del péndulo. Si nosotros queremos eliminar el temor en nuestra vida,
tenemos que eliminar aquello que normalmente genera ese temor. Y cuando tú eliminas eso, el temor también se va. Entonces hay que entender que muchas veces ese temor, como platicamos, está relacionado a otra cosa y que si se elimina, pues obviamente vamos a poder trascenderlo. Muy bien, pues hemos llegado al final del tema del día de hoy. Espero te haya gustado mucho. Te recordamos que te vamos a dejar un PDF en la descripción de este tema para que lo puedas descargar. Y pues nada más comentarte que la sesión de la próxima semana está muy interesante. Lleva por título El difícil camino, ¿sí? El difícil camino interior, ¿no? Del crecimiento espiritual. Y vamos a ver cómo se te van a dar ciertos obstáculos justamente en este desarrollo espiritual para que obviamente estemos preparados cuando se vayan a presentar. Así que, pues hasta aquí el día de hoy. Te mandamos mucha fuerza, buscador de la felicidad. Nos vemos hasta la próxima semana.